decíamos que al finalizar ese párrafo, eh, ¿por qué Aristóteles habla de que hay que tener en cuenta esas tres cosas? Una cosa será la definición, en el ejemplo, otra la definición de hombre blanco, otra la definición de sustancia. Eso hablando de los accidentes. Es porque siempre hay que tener en cuenta tres criterios: de dónde viene la existencia, de dónde viene la esencia y el compuesto. Si se te pierde uno de los tres, pues tu mente se va a complicar y se va a perder los criterios de ordenación filosóficos para poder hablar de una definición. Si quiere hacer filosofía sobre un accidente, tiene que identificar en lenguaje de Aristóteles materia, forma y el compuesto. Materia, forma y compuesto. En lenguaje de Tomás de Aquino, existencia, esencia, que sería el resultante de la forma, y el compuesto, que sería la especie, visto de manera intramental. Si lo vemos en la mente, si lo vemos en el concepto, pues la materia sería lo mismo: materia, forma y compuesto. Sería género, especie y diferencia. La materia que hace de género, la forma que hace de diferencia específica y el compuesto que hace de especie. Si nos salimos de ese cuadro, pues se nos pierde lo que se llama el ordenamiento de la conceptualización y del razonamiento filosófico de los individuos o de la identificación de los seres. Hay tres tipos. En el libro quinto de la metafísica de Aristóteles hay tres tipos de identificación de un ser. Tú lo identificas o por su esencia, por la especie, mentalmente hablando, por los accidentes o por lo que el género al que pertenecen. Ya el género con respecto a la especie sería parte de la definición. Entonces, esos son los predicamentos mediante los cuales podemos capturar lo que se llama el ser de las cosas, y no en el sentido perifracético. ¿Por qué digo perifracético? Perifracético decimos Platón, pero más que Platón podría ser todas las definiciones que manejamos hoy, que decimos de otra manera lo mismo. Y por lo tanto no involucramos la sustancia. Por ejemplo, un superhéroe es lo que, digamos, tener superpoderes. Entonces diría Aristóteles, bueno, pero tú dejaste la sustancia fuera, porque tener superpoderes no nos dice la existencia. Tú me hablas de una forma, pero la existencia quedó fuera. Tendría que decirme hombres con superpoderes. Y al decir hombre, involucraste entonces de dónde viene la existencia como género, que sería la sustancia, y tener superpoderes como la diferencia específica, como lo determinante de hombre. Pero entonces está el problema de que esa definición ¿cómo se llama? Hombres con superpoderes, es un hombre que no pertenece al mundo de los objetos, sino al mundo de la ficción. ¿Qué significa? Que no ha pasado por la prueba de la inducción, porque el concepto de superhéroe no ha sido formado por la colectividad desde una vivencia. Claro que la colectividad me creó el concepto de superhéroe, pero desde un mundo ficción, no desde una vivencia que se convirtió en recuerdos, recuerdos que se convirtieron en experiencia y experiencia que se convirtió en ciencia. De tal manera que yo, cuando hablo de superhéroe, no ha pasado la prueba del método, no ha pasado la prueba de la inducción. La colectividad me lo ha transmitido como cuentos, como inventos, ¿no? Como invento, no como vivencia, y por lo tanto no ha partido de la existencia. Por lo tanto no ha habido proceso de abstracción. Como no ha habido proceso de abstracción, yo no, al hablar de superhéroes, no me ubico en el espacio de los seres, en el espacio del mundo. Cuando tú me hablas de superhéroes, yo me voy al mundo de Krypton, que es el mundo de Superman, o me voy al mundo de Ciudad Gótica, que es el mundo de Batman, pero no me ubico en el mundo de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Santo Domingo. No me ubico en el espacio de los objetos sustantivos. ¿Qué son objetos sustantivos? Aquellos que tienen existencia propia. Sino que me voy a un espacio ficción y que por lo tanto me desinstala del conocimiento, de la verdad, de la realidad,
y por lo tanto me desinstala de los objetos, y como no hay objeto, no hay conocimiento. Entonces, visto desde ahí, no tenemos lo que se llama la extensión de la materialización. Ahora, si tú me hablas, por ejemplo, de, qué sé yo, de Duarte, por poner un caso, o me habla de Napoleón Bonaparte, eso se me transmite, aunque yo nunca haya visto en mi vida Gran Jutía, eso me llega como experiencia vivida, transmitida, garantizada por los documentos que son fuentes de conocimiento, los documentos escritos, y también por el lenguaje oral, que se me transmite como experiencia, vivencia y ciencia. Entonces, ha resistido ¿cómo se le llama? Ha resistido la prueba, el método. O sea, ha resistido la prueba del método. ¿Cuál método? El método de la inducción. El conjunto de vivencia socializada se ha convertido en recuerdo, en experiencia, y se ha convertido en ciencia a través de la discusión, del diálogo. Entonces, ya cuando yo hablo de una jutía, lo pienso en el espacio de los objetos. Cuando hablo de Napoleón Bonaparte o hablo de Colón, aunque no estén presentes, lo pienso en el espacio de la sustancia, de los seres sustantivos, como extensión de este mundo en el que yo vivo. Extensión en el tiempo, ¿no? Extensión para atrás, pero es la extensión de este mundo en el que yo estoy, no, en el que no está Batman ni está Superman, pero están sustancializados. ¿Y qué significa sustancializado? Participan igual que yo de la existencia. Todos los seres de este mundo, en el lenguaje tomístico, diría Aristóteles, somos materia, existimos. Diría Tomás de Aquino, existimos, participamos de la fuente de toda existencia, que es el acto puro. Dios es el Señor de todo existir, es el que da existencia a todos los seres, es la existencia pura, por eso se le llama acto puro, y de él viene toda existencia. Entonces nosotros somos partícipes, y todos los seres de este mundo son partícipes de la existencia de Dios. Así, cuando me habla de Colón y de Duarte, pues yo lo pienso por fe a las fuentes de conocimiento, ¿verdad? Lo pienso en el espacio de la sustancia o de lo sustanciarizado. Digo sustancia, aquello que existe por sí mismo. Digo sustanciarizado, los accidentes que existen gracias a la sustancia. Están sustantivizados o sustancializados. Lo que no pertenece al mundo de la sustancia, ya sea sustancialmente o sustancializadamente, pues lógicamente pertenecerá al mundo de la ficción, al mundo de lo irreal. Bueno, entonces, un poco eso, ¿verdad? Pasamos, si se quiere, ya a lo que se llama entonces a la cápite número 5, que no es salir del problema, sino, dice, veamos otra dificultad. Estábamos en la seidificación del accidente. ¿En qué sentido un accidente para Aristóteles es ser? No en el sentido de su no en el sentido de su descomposición intrínseca, sino en el sentido de su adquisición de la sustancia, que es algo extraño a su género, es algo extraño a su comprensión intrínseca. La materia no forma parte de lo intrínseco de la forma. Así tampoco la sustancia forma parte de lo intrínseco, de lo comprensible, propiamente de las formas accidentales. Queda fuera. Entonces, ¿cómo entra? Entra como aportador de existencia. Entra como seidificante, serilificante, le da el ser, lo sustancia, bueno, lo sustancializa, lo accidentabiliza, porque la palabra accidente es la forma de decir sustancia en los accidentes, porque la sustancia es lo que tiene existencia propia y accidente es lo que existe, no en sí, porque no es sustancia.
pero lo que existe en otro. De tal manera que la palabra sustancia y la palabra accidente hacen alusión o significan existencia. Accidente no es más que un nivel de existencia y sustancia es otro nivel de existencia. Entonces, ya cuando uno lo mira desde la forma, uno entonces el carácter no es la existencia, sino la determinación. Determinan lo indeterminado. La forma primera determina la materia prima y los accidentes son formas segundas. Entonces Aristóteles le llama, como son formas segundas, determinante segundo, Aristóteles le llama ser segundo. Ser es primero, ser primero y ser es segundo. Ser en tanto que esencia, no en tanto que existencia, ser en tanto que esencia, que al aportar determinación reciben la existencia. Creo que ahí fue donde nos quedamos. Y aunque no vimos, interesante, ¿no?, en Aristóteles una definición declarada, expresa de un accidente, no en lo que hemos leído de Aristóteles, decíamos, por ejemplo, comenzaba de que vamos a considerar, no era la palabra, pero bueno, vamos a considerar la cualidad. La cualidad es un ser, pero no queríamos saber la seidad de la cualidad. Lo que queríamos saber era la definición filosófica de la cualidad. ¿Por qué? Porque él dijo al principio, procedamos por definición. ¿Y qué hemos visto? Que no nos ha definido la cualidad. Lo que nos ha ido es entregando los criterios filosóficos para una definición filosófica de la cualidad. Entonces, lo que nos ha ido dando es, nos ha ido esclareciendo con qué criterios, con qué elementos de juicio hay que contar para hablar de para entrar en el logro de una definición filosófica. En el momento que se elabore un lenguaje en el cual los tres elementos estén totalmente identificados, así como cuando decimos el hombre es animal racional, el hombre especie racional, diferencia específica, animal, género. En el momento que tengamos los tres criterios, ¿qué es el rojo? Entonces, el género, no hay género para el rojo, a no ser que sea un género accidental, como decir, por ejemplo, el rojo es es un color. Y el color, porque el color no es suficientemente una sustancia para darle existencia al rojo. Entonces, está en el género de los colores, pero sigue con su accidentabilidad, porque los colores no son sustantivos. ¿Y qué son los colores? Tú dirás, una cualidad, pero ok, la cualidad suena genérica con respecto a los colores, y los colores suenan genéricos con respecto al rojo, pero las cualidades son una de los 10 grandes predicamentos que todavía no son sustantivos. Necesita una sustancia para recibir existencia, porque no tiene la existencia por sí misma, sino que la recibe. Entonces, al final, hemos reducido el rojo, llevándolo a color y llevándolo a cualidad, lo hemos reducido a accidente, en el sentido de que la cualidad pertenece al mundo de los accidentes. ¿Y qué es un accidente? Lo que no existe por sí mismo, sino lo que existe en otro. Entonces, repito, ¿qué es el rojo? Un color. ¿Qué es el color? Una cualidad. ¿Qué es la cualidad? Un accidente. ¿Qué es un accidente? Lo que no tiene existencia. Como diría Aristóteles, el rojo o la cualidad o el accidente es no ser, sustantivamente hablando. ¿Recuerdan ese lenguaje lindísimo y radical? Es no ser absolutamente hablando. Es no ser en sí mismamente hablando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay ser en el rojo porque no hay
en el color porque no hay, en la cualidad porque no hay en el accidente, no lo hay absolutamente hablando, pero lo hay. Se nos acabó el tiempo. Entramos entonces dentro de unos... no, estamos grabando, sí, estamos grabando. Entramos, entramos en unos 10 minutos para darle tiempo a la grabación y continuar con esta reflexión. Nos vemos ahorita. ¿Listo?